Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Infecciones por herpes virus. Virus del herpes simple. Enfermedades infecciosas. Enfermedades virales. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Miguel Enríquez, La Habana, octubre de 2021. Infecciones por herpes virus, gastroenteritis viral, fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla, SIDA, fiebre del Nilo. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Enfermedades virales. Tercera parte. Infecciones por herpes virus. Los herpes virus. Como el herpes simple, el virus varicela zoster, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Infecciones por el virus del herpes simple. Infecciones por herpes virus. Definición. El organismo patógeno. El virus del herpes simple, un miembro de la familia Herpesviridae, se ha implicado en infecciones humanas desde las descripciones de lesiones cutáneas contagiosas en tiempos de los antiguos griegos. En 1968, se demostraron diferencias antigénicas y biológicas entre el virus del herpes simple de tipo 1 y el virus del herpes simple de tipo 2. De todos los virus del herpes, el virus del herpes simple, 1 y el virus del herpes simple, 2 son los que están más relacionados entre sí, con una homología genómica de alrededor del 60%. Desde un punto de vista histórico, el virus del herpes simple, 1 se asociaba más con la infección no genital y el virus del herpes simple, 2 con la enfermedad genital, aunque estas distinciones son menos relevantes ahora, ya que el virus del herpes simple, 1 causa más del 50% de las infecciones genitales en ciertas poblaciones. Estos dos virus se pueden diferenciar con facilidad por análisis de ADN utilizando enzimas de restricción, aunque su distinta expresión antigénica y las propiedades biológicas también sirven como métodos de diferenciación. Figura 374, 1. Esquema del virión herpes simple. Figura 374, 2. Esquema de la replicación del virus del herpes simple. La inclusión en la familia Herpesviridae se basa en la estructura del virión. El virus del herpes simple contiene ADN bicatenario en su núcleo central, tiene un peso molecular de unos 100 millones y codifica al menos 80 polipéptidos. El núcleo de ADN está rodeado por una cápside que consta de 162 capsómeros dispuestos en simetría icosa pentaédrica. El diámetro de la cápside es de 110 nm. El tegumento, que consiste en material amorfo, está estrechamente adherido a la cápside. Una envoltura lipídica derivada de la membrana de la célula huésped rodea holgadamente la cápside y el tegumento. La envoltura consta de poliaminas, lípidos y glucoproteínas. Estas glucoproteínas confieren propiedades características a los virus y proporcionan antígenos específicos a los que el huésped es capaz de responder. En especial, la glucoproteína G confiere una especificidad antigénica al virus del herpes simple que da lugar a una respuesta que permite establecer la distinción entre el virus del herpes simple, 1, glucoproteína G, 1, y el virus del herpes simple, 2, glucoproteína G, 2. Epidemiología. Las infecciones por el virus del herpes simple se producen en todo el mundo, en los países desarrollados y en vías de desarrollo. No se han descrito vectores animales para las infecciones humanas por el virus del herpes simple y no hay variación estacional en la incidencia de infecciones por el virus. El virus del herpes simple se transmite desde personas infectadas a personas susceptibles por contacto personal estrecho, y el virus debe contactar con superficies mucosas o lesiones cutáneas para que se inicie la infección.
Dado que alrededor del 33% de la población del mundo tiene infecciones recidivantes y que la infección pocas veces es mortal, existe un gran reservorio de virus del herpes simple en la población. Los estudios de seroprevalencia han demostrado que la infección por el virus del herpes simple, 1 se relaciona con factores socioeconómicos. Se detectan anticuerpos, que indican infección pasada, a edades tempranas entre personas de grupos de menor nivel económico, probablemente como consecuencia de las condiciones de hacinamiento que suponen una mayor oportunidad de contacto directo con personas infectadas. En poblaciones de menor nivel económico, hasta el 75 al 90% de los niños de 10 años ya ha desarrollado anticuerpos para el virus del herpes simple. En cambio, solo el 30 al 40% de los jóvenes en torno a los 15 años de clase socioeconómica media y alta son seropositivos. Dado que las infecciones por el virus del herpes simple, 2 se adquieren por lo general por vía sexual, los anticuerpos frente a este virus pocas veces se encuentran hasta el inicio de la actividad sexual. Hay un aumento progresivo de las tasas de infección por el virus del herpes simple, 2 en todas las poblaciones a partir de la adolescencia. En general, 1 de cada 5 norteamericanos tiene infección genital por el virus del herpes simple, 2. Al igual que ocurre con las infecciones por el virus del herpes simple, 1, la tasa de infección por el virus del herpes simple, 2 parece estar relacionada con factores socioeconómicos. El número de contactos sexuales también es un factor de riesgo relevante para la adquisición del virus del herpes simple, 2. Se ha observado que la infección por herpes genital también es un factor de riesgo para otro virus de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana. La infección recidivante localizada del virus del herpes simple, 2 es la forma más común de infección por el virus del herpes simple durante la gestación. La transmisión de la infección al feto se relaciona a menudo con la excreción del virus en el momento del parto. La incidencia de excreción del virus por el cuello uterino en mujeres embarazadas con infección por el virus del herpes simple asintomática es de alrededor del 1%. La mayoría de los lactantes en quienes se desarrolla la enfermedad neonatal nacen de madres completamente asintomáticas en el momento del parto, que no tienen ni antecedentes de herpes genital anterior ni pareja sexual con erupción vesicular genital conocida. Estas mujeres representan el 60 al 80% de todas aquellas cuyos hijos adquieren la infección por el virus del herpes simple neonatal. Las mujeres con infección primaria sintomática o asintomática durante el tercer trimestre de gestación corren un riesgo del 30 al 50% de transmitirla a su hijo. Biopatología. La replicación del virus del herpes simple es un proceso de múltiples pasos. Después de iniciarse la infección, el ADN se libera de la cubierta del virus y se transporta al núcleo de la célula huésped. Este paso se sigue de la transcripción de genes inmediatos precoces, que codifican las proteínas reguladoras y como de la expresión de proteínas codificadas por genes precoces y después tardíos. Estas proteínas incluyen las enzimas necesarias para la replicación viral y las proteínas estructurales. El ensamblaje del núcleo viral y de la cápside tiene lugar en el núcleo celular. La envoltura en la membrana nuclear y el transporte fuera del núcleo se produce a través del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. La glucosilación de la membrana viral se produce en el aparato de Golgi. Los viriones maduros son transportados a la membrana externa de la célula huésped dentro de vesículas. La liberación de la progenie del virus se acompaña de la muerte celular. Para todos los virus del herpes, se considera que la replicación es ineficaz, con una elevada proporción entre partículas virales no infectivas y partículas virales infectivas. Un factor crucial para la transmisión del virus del herpes simple, con independencia del tipo de virus, es el contacto íntimo entre una persona que excreta el virus y un huésped susceptible. Al ser inoculado en la piel o las mucosas, el virus del herpes simple se replica en las células epiteliales. El período de incubación es de 4 a 6 días. A medida que avanza la replicación, se producen la lisis celular y la inflamación local que dan lugar a la aparición de vesículas características sobre una base eritematosa. Los vasos y ganglios linfáticos regionales se ven implicados debido al drenaje de secreciones infectadas desde las áreas de replicación del virus. Puede producirse viremia y diseminación visceral del virus, dependiendo de la competencia inmunológica del huésped.
En todos los huéspedes, el virus asciende generalmente por los nervios sensitivos periféricos para llegar a los ganglios de la raíz dorsal. La replicación del virus del herpes simple dentro del tejido neuronal se sigue de su propagación hacia otras mucosas y hacia la superficie de la piel por medio de los nervios sensitivos periféricos. El virus del herpes simple continúa replicándose en las células epiteliales y reproduce las lesiones de la infección inicial hasta que la inmunidad del huésped contiene la infección. Figura 374, 3. Esquema de primoinfección por el virus del herpes simple. Figura 374, 4. Esquema de latencia y reactivación del virus del herpes simple. Figura 374, 5. Herpes labial con vesículas clásicas agrupadas. Los cambios histopatológicos inducidos por la replicación del virus del herpes simple son similares, tanto en la primoinfección como en la infección recidivante. Los cambios inducidos por la infección viral consisten en el balonamiento de las células infectadas y la aparición de cromatina condensada en los núcleos celulares, seguidas de una degeneración posterior de dichos núcleos. Las células pierden las membranas plasmáticas intactas y se forman células gigantes multinucleadas. También pueden mostrar inclusiones intranucleares, denominadas cuerpos de Cowdry de tipo A, que son sugestivas pero no diagnósticas de una infección por el virus del herpes simple. Con la lisis celular, se forma entre las capas de la epidermis y la dermis un líquido claro vesicular que contiene gran cantidad de virus. La dermis muestra una intensa respuesta inflamatoria, en mayor medida con la infección primaria que con la enfermedad recidivante. A medida que la curación avanza, la concentración de células inflamatorias hace que el líquido vesicular claro se convierta en purulento. Después, la pústula forma una costra. Las cicatrices son poco frecuentes. Los cambios vasculares en el área de la infección consisten en manguitos perivasculares y necrosis hemorrágica. Estos cambios son especialmente prominentes cuando se afectan otros órganos aparte de la piel, como es el caso de la encefalitis herpética o de la infección diseminada neonatal por el virus del herpes simple. Los ganglios linfáticos locales pueden mostrar evidencia de infección con intrusión de células inflamatorias por el drenaje de las secreciones infectadas de la zona de la replicación viral. A medida que aumentan las defensas del huésped, se detecta una afluencia de células mononucleares en los tejidos infectados. Una característica específica de todos los virus del herpes es su capacidad para crear infecciones latentes, persistir en un estado aparentemente inactivo durante diferentes periodos de tiempo y, luego, reactivarse. Dependiendo del tipo de virus, el genoma viral latente puede ser extracromosómico o estar integrado en el ADN de la célula huésped. La latencia se establece cuando el virus del herpes simple llega a los ganglios de la raíz dorsal después de la transmisión retrógrada a través de las vías nerviosas sensitivas. El virus latente puede reactivarse y entrar en un ciclo replicativo en cualquier momento. La reactivación de virus latentes es un fenómeno biológico bien conocido, pero que no se ha explicado desde un punto de vista molecular. Entre los estímulos asociados con la reactivación del virus del herpes simple latente se incluyen el estrés, la fiebre, la menstruación y la exposición a la luz ultravioleta. Lo que queda por definir es precisamente la forma en la que estos factores interactúan a nivel de los ganglios. La reactivación puede ser clínicamente asintomática, o puede que se produzca una enfermedad potencialmente mortal. Manifestaciones clínicas. Gingivoestomatitis. La gingivoestomatitis, causada generalmente por el virus del herpes simple, 1, es más habitual en niños menores de 5 años. La enfermedad se caracteriza por fiebre asociada a dolor, edema y eritema faríngeos, así como por el desarrollo de lesiones vesiculares o ulcerativas en la mucosa oral y faringe. Las infecciones recidivantes de la orofaringe por el virus del herpes simple, 1 se manifiestan con más frecuencia como herpes simple labial, calenturas, y suelen aparecer en el borde rojo del labio.
Las recidivas se desencadenan por la fiebre, el estrés y la exposición a luz ultravioleta, así como por otros factores. Las lesiones intraorales como una manifestación de enfermedad recidivante son poco frecuentes. Herpes genital. El herpes genital es provocado a menudo por el virus del herpes simple, 2, aunque alrededor del 50% del total de nuevos casos primarios se deben al virus del herpes simple, 1. La primoinfección en mujeres suele afectar a la vulva, la vagina y el cuello uterino. En los hombres, la infección inicia en la mayoría de los casos a lesiones en el glande, el prepucio o el cuerpo del pene. En personas de ambos sexos, la enfermedad primaria se asocia a fiebre, malestar general, anorexia y adenopatía inguinal bilateral. Las mujeres suelen tener disuria y retención urinaria debido a la implicación de la uretra. Se desarrolla meningitis aséptica hasta en el 10% de las personas con primoinfección. La radiculomielitis sacra puede ocurrir en hombres y mujeres y produce neuralgias, retención urinaria o estreñimiento. La curación completa de la primoinfección puede requerir varias semanas. El primer episodio de infección genital es menos grave en personas que anteriormente han tenido infecciones por el virus del herpes simple, 1 en otras localizaciones. Los anticuerpos contra el virus del herpes simple, 1 parecen mejorar la expresión clínica de la enfermedad por el virus del herpes simple, 2, aunque este efecto es controvertido. Las infecciones genitales recidivantes, ya sea en hombres o en mujeres, pueden ser especialmente desagradables. La frecuencia de la recidiva varía en gran medida entre las personas. Hay que señalar que el ADN viral puede detectarse por la reacción en cadena de la polimerasa, en las secreciones genitales con una frecuencia 3 o 4 veces mayor que la de las recidivas sintomáticas. Además, las recidivas detectadas por reacción en cadena de la polimerasa pueden producirse con frecuencia durante 24 horas y persistir durante períodos breves. 1/3 de las personas infectadas prácticamente no tienen recidivas clínicas o tienen pocas, 1/3 tiene alrededor de 3 repeticiones anuales y otro tercio tiene más de 3 por año. En varios estudios seroepidemiológicos se ha observado que entre el 25 y el 65% de las personas en Estados Unidos tienen anticuerpos frente al virus del herpes simple, 2 y que la seroprevalencia se correlaciona con el número de parejas sexuales. La diseminación del virus del herpes simple desde el aparato genital es sintomática o, más habitualmente, asintomática. La transmisión puede sobrevenir en ausencia de síntomas. La enfermedad ulcerosa genital atribuida a virus del herpes simple es factor de riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Queratitis herpética. La queratitis por herpes simple suele estar causada por el virus del herpes simple, 1 y, en muchos casos, se acompaña de conjuntivitis. Se considera la causa infecciosa más común de ceguera en Estados Unidos. Las lesiones características de la queratoconjuntivitis por el virus del herpes simple son úlceras dendríticas detectables por tinción con oresteína de la córnea. También puede producir afectación profunda del estroma, que puede causar pérdida de visión. Otras manifestaciones cutáneas. Las infecciones por el virus del herpes simple pueden ocurrir en cualquier localización cutánea. Entre los trabajadores sanitarios, son comunes las lesiones en la piel erosionada o en los dedos de la mano, que se denominan panadizo herpético. Del mismo modo, en los luchadores se pueden producir lesiones cutáneas, conocidas como herpes de los gladiadores, como consecuencia del contacto físico. Infecciones por el virus del herpes simple en huéspedes inmunodeprimidos. Las infecciones por el virus del herpes simple en huéspedes inmunodeprimidos, incluidos los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se deben por lo general a la reactivación de la infección latente y son clínicamente más graves, pueden ser progresivas y requieren un tiempo más prolongado para su curación. Las manifestaciones de las infecciones por el virus del herpes simple en esta población de pacientes consisten en neumonitis, esofagitis, hepatitis, colitis y enfermedad cutánea diseminada. Las personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pueden tener ulceraciones orofaciales, faciales o perianales extensas. La gravedad de las infecciones por el virus del herpes simple también es mayor en los pacientes con quemaduras amplias.
Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de infección por el virus del herpes simple requiere detección de ADN viral por reacción en cadena de la polimerasa o aislamiento del virus. La amplificación de ADN se ha convertido en el método diagnóstico de elección para evaluar muestras de líquido cefalorraquídeo, con objeto de detectar infección por el virus del herpes simple del sistema nervioso central y herpes labial o genital. La principal función de los cultivos virales es valorar la posible resistencia al tratamiento antiviral. Si no se dispone de reacción en cadena de la polimerasa o de instalaciones de virología diagnóstica, el examen citológico del raspado de células de una lesión clínica puede ser útil para el diagnóstico de una presunta infección por el virus del herpes simple. El material obtenido a partir del raspado de la base de una lesión debe extenderse en un portaobjetos de vidrio y fijarse rápidamente con etanol frío. La preparación se puede teñir según los métodos de Papanicolaou, Giemsa o Wright. La presencia de inclusiones intranucleares y células gigantes multinucleadas es indicativa, pero no diagnóstica, de infección por el virus del herpes simple. Este método tiene una sensibilidad de tan solo el 60 al 70% y no debe ser la única técnica diagnóstica utilizada. Además de las nuevas pruebas para ADN viral, se dispone de análisis serológicos comerciales específicos de tipo. Estas pruebas se basan en las diferencias entre la glucoproteína G del virus del herpes simple, 1 y la del virus del herpes simple, 2. Tratamiento. En pacientes inmunodeprimidos, como los que padecen cáncer o son tratados con inmunodepresores, y en los que sufren infecciones mucocutáneas diseminadas o encefalitis herpética, el tratamiento de elección es el aciclovir intravenoso, 5 a 10 mg por kilogramo cada 8 horas durante 5 a 7 días. Hay que tener cuidado al usar aciclovir intravenoso, porque puede cristalizar en los túbulos renales si se administra demasiado rápido o en pacientes deshidratados. El valaciclovir, 500 a 1000 mg cada 8 o 12 horas, y el famciclovir, 250 a 500 mg cada 8 horas, dependiendo de la gravedad, cual de eficaces y tienen una farmacocinética mejor, como se demuestra por la biodistribución optimizada y unos intervalos de posología menos frecuentes en comparación con el aciclovir oral. Por tanto, deberían utilizarse preferentemente para el tratamiento de una infección por el virus del herpes simple sin compromiso vital. En la enfermedad potencialmente mortal solo se deben administrar fármacos intravenosos. Los pacientes inmunodeprimidos con infecciones mucocutáneas por el virus del herpes simple sin compromiso vital pueden recibir valaciclovir oral, 500 a 1000 mg cada 12 o 24 horas durante 5 a 7 días, famciclovir, 250 a 500 mg cada 8 horas durante 7 días, o aciclovir, 400 mg cada 8 o 12 horas durante 7 a 10 días. Los pacientes inmunodeprimidos de alto riesgo pueden sufrir infección resistente al aciclovir, habitualmente por alteración o carencia de la enzima timidina cinasa, que activa el aciclovir en las células infectadas. Estos casos se tratan con foscarnet o cidofovir, mantenidos hasta percibir evidencias de curación, con dosis bajas en la función renal. En huéspedes inmunocompetentes con infecciones mucocutáneas, el aciclovir oral, 200 mg 5 veces al día durante 5 días, reduce las lesiones y acelera la recuperación. El valaciclovir oral, 1 gramo cada día durante 5 días o 500 mg cada 12 horas durante 3 días, y el famciclovir oral, 1 gramo cada 12 horas durante un día, son igual de eficaces. El pritelivir, inhibidor del complejo viral helicasa primasa, 25 a 75 mg por día o 400 mg por semana, ha demostrado recientemente que reduce la diseminación viral y la duración de las lesiones genitales en los hombres y las mujeres, aunque está siendo evaluado por la Food and Drug Administration ante su potencial toxicidad. El aciclovir tópico no es tan fiable como por vía oral y no se recomienda. Se ha utilizado el virus del herpes simple para la terapia génica experimental. Al eliminar el gen 134, se eliminan tanto la neurovirulencia como la propensión a establecer latencia. Se están probando de forma experimental estos virus modificados por ingeniería genética en pacientes con glioblastoma multiforme y metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Prevención.
Algunos pacientes con recidivas orales especialmente incapacitantes o recidivas genitales son candidatos para recibir tratamiento supresor crónico. Las posibles pautas consisten en aciclovir oral, 400 mg cada 12 horas, valaciclovir oral, 500 mg o 1 gramo cada día, y famciclovir oral, 250 mg cada 12 horas. Estas pautas están aprobadas por la Food and Drug Administration para el herpes genital, pero no para el herpes labial. Sin embargo, este tratamiento no evita la meningitis por el virus del herpes simple, tos recurrente. En la actualidad, se siguen investigando vacunas experimentales para el virus del herpes simple, 1 y virus del herpes simple, 2. Se está administrando aciclovir, valaciclovir y famciclovir a receptores de órganos sólidos y de trasplantes de médula ósea en el período inmediatamente posterior al trasplante para prevenir la reactivación de la enfermedad latente, en las dosis indicadas con anterioridad. Se ha demostrado que el valaciclovir, 500 mg por día, disminuye la transmisión interpersonal del virus del herpes simple, 2. El tratamiento de un infectado por el virus del herpes simple, 2 virus de la inmunodeficiencia humana seronegativo no evita el contagio por parejas virus de la inmunodeficiencia humana seropositivas. Encefalitis por herpes simple. La encefalitis por herpes simple se caracteriza por la necrosis hemorrágica del lóbulo temporal. La enfermedad comienza de manera unilateral y se extiende al lóbulo temporal contralateral. Hoy en día, es la causa más común de encefalitis focal esporádica en Estados Unidos y ocurre en alrededor de 1 de cada 150.000 personas. La mayoría de los casos se deben al virus del herpes simple, 1. La patogenia real de la encefalitis por herpes simple requiere una mayor aclaración, aunque se ha especulado que el virus primario o recidivante puede llegar al lóbulo temporal ascendiendo por vías neurales, como los tractos del trigémino o los nervios olfatorios. Figura 374, 6. Necrosis hemorrágica en la encefalitis por herpes simple. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de la encefalitis por herpes simple son características de la afectación del lóbulo temporal, e incluyen cefalea, fiebre, alteración de la conciencia, afasia y anomalías conductuales. También pueden aparecer crisis comiciales focales. Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes son variables, pero por lo general consisten en una pleocitosis con presencia de leucocitos polimorfonucleares y monocitos. La concentración de proteínas a menudo está elevada y el nivel de glucosa suele ser normal. La resonancia magnética puede sugerir el diagnóstico al mostrar edema de cualquiera de los lóbulos temporales. El diagnóstico se puede confirmar mediante la detección con reacción en cadena de la polimerasa del ADN del virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo en laboratorios experimentados. Tratamiento y pronóstico. La mortalidad y la morbilidad son elevadas, incluso con un tratamiento antiviral adecuado mediante aciclovir. Hoy en día, la mortalidad está en torno al 30% un año después del tratamiento. Además, alrededor del 60% de los supervivientes tienen trastornos neurológicos moderados o graves. Infección neonatal por el virus del herpes simple. En Estados Unidos, se estima que la infección neonatal por el virus del herpes simple se produce en alrededor de 1 de cada 3.500 partos al año. En alrededor del 70% de los casos, la infección está causada por el virus del herpes simple, 2 y suele deberse al contacto del feto con secreciones genitales maternas infectadas en el momento del parto. Las manifestaciones de la infección neonatal por el virus del herpes simple se pueden dividir en 3 categorías. 1. Enfermedad de la piel, los ojos y la boca. 2. Encefalitis, y 3. Infección diseminada. Como el propio nombre implica, enfermedad de la piel, los ojos y la boca consiste en lesiones cutáneas en las que no están implicados otros órganos y sistemas. En la encefalitis y en la infección diseminada puede afectarse el sistema nervioso central, y generalmente acaba en una encefalitis difusa. El análisis del líquido cefalorraquídeo muestra una hiperproteinorraquia característica y pleocitosis mononuclear. La infección diseminada afecta a múltiples órganos y sistemas y puede causar coagulación intravascular diseminada, neumonitis hemorrágica, encefalitis y lesiones cutáneas.
El diagnóstico es difícil si no hay lesiones en la piel, lo que ocurre hasta en el 36% de los casos. La mortalidad para cada grupo de enfermedades varía desde 0, para la enfermedad de la piel, los ojos y la boca, hasta el 5% en la encefalitis y el 25% para recién nacidos con infección diseminada, incluso con tratamiento antiviral adecuado. Además de la elevada mortalidad asociada a estas infecciones, la morbilidad es considerable, ya que solo el 40% de los niños con encefalitis o enfermedad diseminada se desarrollan con normalidad, incluso con un tratamiento antiviral adecuado, aciclovir, 20 mg por kilogramo cada 8 horas durante 14 días para las infecciones de la piel, los ojos y la boca, y 21 días, para la enfermedad del sistema nervioso central o diseminada.